Y no solo eso, sino que la enfermedad era mucho más severa, mucho más grave. O sea, en el paciente que tenía 40 años, la enfermedad tenía algunas características, en la segunda generación había más características, o sea, era mucho más severa, ¿no? Y lo que se observó en el tiempo, cuando se empezaron a hacer los exámenes, era que existía una expansión de secuencias por repetición de tripletes inestables, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro genoma segmentos que se van repitiendo una y otra vez, ¿no? Que pueden ser tripletes de trinucleótidos, lógicamente, o pueden ser 2 nucleótidos o 4 nucleótidos que se repiten una y otra vez, ¿no? En tándem. O sea, por ejemplo, tenemos CAG, luego otra vez CAG, otra vez CAG, y esos tripletes tienen una cantidad determinada, ¿ya? Y dependiendo de dónde esté localizado esos tripletes, ¿no? Entonces, lo que se observó era que estos tripletes aumentaban de tamaño, ¿no? Y eso estaría provocando justamente estas enfermedades relacionadas a fenómenos de anticipación. Entonces tenemos algunos ejemplos sobre estas enfermedades. Una de ellas es la enfermedad de Huntington, y hemos hablado también, digamos, esta es la tercera o cuarta vez que hablamos sobre esta enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurológica que una de las características... Cierra la puerta, por favor. Está cerrada. Está cerrada. Cierra la puerta. Se la cerró. Ya. Cerramos el negocio. No es mi culpa. El Uber me rechazó. Y en esta enfermedad vemos que la expansión es CAG. Hay algunas cosas que nosotros les vamos a decir, bueno, esto sí tienen que aprender, porque esto no. Por ejemplo, esto de decirles, digamos, ¿cuál es el triplete? Yo no lo veo práctico, ¿ok? O sea, yo no le veo sentido, porque lo van a aprender para el día 19 y el 20 ya se les va a olvidar, ¿no? Para el próximo semestre peor todavía. La idea es que nosotros tengamos el concepto, ¿no? Por ejemplo, del fenómeno de anticipación, de qué es un trialélico, ¿no? Recordar, digamos, sobre todo nos va a ayudar en las palabras para poder recordar o tener en cuenta este tipo de herencia típica, ¿no? Entonces, las repeticiones son CAG, y estos tripletes están ubicados en diferente posición con relación al gen. O sea, puede ser en la posición 5', puede estar en el lado 3', pueden estar en una región de un exón, en un intrón, eso es variable. En este caso específico, la enfermedad de Huntington está ubicada en la región 5', y lo que se conoce es que la expansión, no se sabe por qué, pero sí se ha establecido de que la expansión es mayor cuando ocurre en la meiosis paterna, ¿no? En la meiosis paterna. ¿Por qué? No se sabe. O sea, si una mujer tiene una expansión de triplete CAG, la posibilidad de que esto se expanda más en las siguientes generaciones es menor que en el lado paterno, ¿no? Y lo contrario, por ejemplo, para el CTG, este CTG está ubicado en el extremo 3', ¿no? Pero en una zona no traducida del gen de la distrofina miotónica, ¿no? Es otra enfermedad neurológica. Esta enfermedad neurológica no es tan frecuente, digamos, cuando uno hace neurología de adultos, ¿no? Son personas, varones y mujeres, que van perdiendo la fuerza, pero muy lentamente, ¿eh? Muy lentamente, que casi las personas están acostumbradas. Si dicen, bueno, yo no hago mucho ejercicio, me canso con facilidad, no tengo fuerza, ¿no? Y una característica de esta distrofia miotónica, y que es relativamente es sencillo, digamos, la forma de exploración, es pedirle al paciente que haga puño, que lo haga lo más fuerte, y uno le va a decir, ya, ahora abre rápidamente, y cuando va a querer abrir, se le va, como dice el chavo, ¿no? Se le va a engarrotar, ¿no? Y se va a quedar a media, y no se va a abrir, ¿no? Pero eso se agota, es una característica clínica, pero en la primera lo hace con dificultad, y luego se va acostumbrando y va mejorando, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que
eso se transmite más en las mujeres. Entonces, si son las mujeres las que tienen este trastorno, sus hijos tienen el riesgo de desarrollar, por ejemplo, una hipotonía congénita muy marcada, ¿no? O sea, el trastorno puede ser mucho más severo, como decimos acá, fenómeno de anticipación. Entonces, estas repeticiones, que como digo, no necesariamente son trinucleótidos, porque ustedes de repente, algunas personas pueden ser más curiosas e ir a buscar más información y van a decir, pero ¿por qué dicen trinucleótidos? Nos han dicho trinucleótidos en la clase, ¿no? Porque yo estoy leyendo que hay una enfermedad por dinucleótidos, otra por tetranucleótidos, por eso es variable en realidad, pero la mayoría de textos lo conocen como expansión de solamente trinucleótidos, pero repito, puede ser di, tetra, etc., ¿no? Entonces tenemos acá los trinucleótidos que pueden estar ubicados en diferente lugar del gen, como les estaba comentando en la diapositiva anterior, ¿no? En este caso tenemos CGG, que puede estar ubicado al inicio o antes de que comience el gen en sí. Puede estar ubicado en una región exónica, intrónica, en la región 3' o 5', ¿no? Y acá vemos en la parte inferior lo que nos está mostrando son los genes, ¿sí? Acá son los genes, ustedes pueden entrar si desean a Lomin y copian este gen, ¿no? O les va a mencionar o les va a indicar la localización de dónde está ubicado este gen, ¿no? Y el N significa que eso va a depender del gen, o sea, es N número de repeticiones que normalmente contenemos la mayoría de las personas, ¿no? Vamos a ver una tabla para poder explicar mejor. Entonces, en este grupo de enfermedades, existe un umbral generalmente, ¿no? O sea, un número normal de repeticiones, un número normal de estas repeticiones, este N. Y va a depender, repito, del trinucleótido y va a depender lógicamente del gen. Y nos va a haber un umbral que va a hacer que hasta ese número de repeticiones no va a haber expansión de trinucleótidos. O sea, en las siguientes generaciones se va a copiar casi con la misma cantidad de trinucleótidos, ¿no? Entonces vamos a tener que la transmisión va a ser estable. Y cuando pasa ese umbral, cuando ese N es superado, va a haber una transmisión inestable. Y mientras más largo sea estos trinucleótidos, la transmisión va a ser mucho más inestable. ¿Ok? No sé si en algún momento ustedes, cuando van a utilizar alguna prenda, se corre un poco el hilo, ¿no? Cuando se corre el hilo muy pequeño, uno fácilmente jala la tela y se regresa, ¿no es cierto? Pero a veces ocurre que puede ser más largo, ¿no? Y uno cuando por mucho más que quiera jalar, no regresa, ¿no es cierto? Más o menos sucede esto, de hecho es una cuestión medio física, ¿no? En la expansión de trinucleótidos. Se hacen como unos bucles en el ADN y llega un momento en el que ese bucle es tan grande que ya los sistemas de reparación no pueden cortar ese bucle. ¿Okay? Y eso, digamos, explicaría por qué existiría esta transmisión inestable. Entonces, como hemos dicho, hay una anticipación, los síntomas son más graves. Esta es la segunda diapositiva que hablamos sobre esto y es de aparición mucho más precoz. También se le conocen como mutaciones dinámicas. ¿Por qué dinámico? Porque no es como en la herencia monogénica que estábamos hablando, la herencia clásica de las enfermedades, por ejemplo, la fibrosis quística, la neurofibromatosis, etc., ¿no? En los ejercicios que hemos hecho en clase, donde el cambio es en un nucleótido o puede haber una deleción, ¿no? En este caso, el gen, el código está normal, ¿sí? Pero estos trinucleótidos se están expandiendo, ¿no? Por eso se llama variación dinámica o mutación dinámica. El ejemplo clásico es la enfermedad de Huntington. Hay un mayor número de tripletes CAG, y lo que ocurre en este caso, el CAG, si ustedes van a ese círculo donde hemos visto el código genético, el CAG codifica la glutamina. Entonces va a haber, si es que el número de glutaminas es mayor a 40, hace de que la proteína sea insoluble y por lo tanto sea no funcional.
¿ok? Y esto va a ir aumentando de una generación a otra, de tal manera que la enfermedad inicia más precozmente, ¿no? De hecho, como experiencia, alguna vez vi un paciente, un niño de 9 años, el niño tenía una discapacidad intelectual, ¿no? Además tenía unos movimientos coreicos, ¿no? Entonces, cuando hacemos la historia, desde el abuelo tenía la enfermedad de Huntington, ¿no? Desde el abuelo, ¿no? Entonces, y cuando le preguntaba a la abuelita materna, le decía, porque venía por el lado paterno, y le decía, ¿qué enfermedad tiene la familia? ¿No? Me decía, sí, lo que tienes es Parkinson, me decía, ¿no? ¿Cómo Parkinson? Le decía, ¿tiembla la mano? Algo así, me decía, ¿no? Pero cuando entró ya la mamá, empecé a ser más acucioso y la mamá empezó a explicar los movimientos coreicos que tenía el esposo, que tenía el abuelo, etc., ¿no? Y el niño tenía la enfermedad ya no a los 35 años, sino apareció, podríamos decir, casi congénito, ¿no? Porque el niño tenía discapacidad intelectual. ¿Ok? Entonces acá tenemos estos desórdenes producidos por la repetición de trinucleótidos, TNR, repetición de trinucleótidos. Esta es una clasificación por este autor, Reddy Hausman, ¿no? Acá tenemos los desórdenes tipo 1, donde principalmente los tripletes es CAG, y hemos comentado hace un momento que CAG codifica glutamina, y eso hace de que la proteína sea, digamos, tóxica, ¿no? Existe una toxicidad a nivel neurológico, y acá tenemos, ¿no? CAG es una repetición, y algunos ejemplos como la enfermedad de Huntington, algunas enfermedades neurológicas. Sobre todo esto se hace el diagnóstico de enfermedades neurológicas sobre todo del adulto, ¿ya? En la etapa adulta. Si alguno de ustedes, digamos, está pensando ser neurólogo, esta parte definitivamente va a leer y va a tener que dominar, ¿no? Los desórdenes tipo 2 principalmente son enfermedades multisistémicas, es decir, que no solamente compromete la función neurológica. El intervalo de las repeticiones es mucho más amplio, y un ejemplo clásico es el síndrome del X frágil. El síndrome del X frágil es la segunda causa de discapacidad intelectual después del síndrome de Down, ¿no? O sea, primero, si uno hace el listado de todas las personas que tienen discapacidad intelectual o retraso mental, la primera causa es el síndrome de Down, y luego viene este síndrome del X frágil. Y vamos a observar que existe una repetición en el extremo 5', ¿ya? Pero es en una región no traducida, es decir, no está en el mismo gen. Y lo que va a provocar es que se metile las secuencias promotoras. Hemos visto ya hace la primera clase, ¿qué va a provocar la metilación? La metilación lo que va a provocar es un silenciamiento, ¿no? Va a apagar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Metilación es un fenómeno epigenético, apaga y no se va a expresar un gen, ¿no? O una proteína. Entonces, en ese caso no se expresa esta proteína, y esa proteína es importante para el funcionamiento cerebral. Entonces tenemos también esta otra enfermedad neurológica, la ataxia de Friedreich, que no solamente provoca, la ataxia significa que son personas que están perdiendo el equilibrio, ¿no? Como si hubieran bebido algunas copas de más. Sí, pero claro, lógicamente esto es constante, ¿no? Y seguramente ustedes van a ver incluso en la calle hay personas que tienen estos movimientos, ¿no? Como si hubieran bebido, ¿no? Y cada vez es más progresivo. Y en algunos casos puede aparecer o tener algún tipo de diabetes mellitus, tipo 1 sobre todo, ¿no? Y miren, la expresión, de la repetición, es no necesariamente en 5', puede ser en 3' o incluso en los intrones, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, CCG, ¿no? Varias repeticiones. Ok, entonces acá el síndrome del X frágil, que les hemos comentado brevemente a qué se refiere, y la distrofia miotónica tipo 1, ¿no? Esta enfermedad que les decía, que principalmente es una disminución de la pérdida de fuerza muscular. Ok, esta tabla sí la van a tener que memorizar, no me digo. Lo que tratamos de mostrar entonces en esta tabla, ¿no? Es la interpretación, ¿ya? Tenemos que interpretar esta tabla. Como les estaba, con esto cerramos, ¿no? Como les decía, existe un número normal de repeticiones de trinucleótidos, dependiendo del gen,
Vamos a ubicarnos en este tipo 1 a la enfermedad de Huntington, que ya hemos hablado un poco sobre las características clínicas, ¿no? Además, ¿por qué también hablo de enfermedad de Huntington? Porque en el Perú podemos hacer diagnóstico, ¿ya? Igual que el síndrome de X-Ray. Algunas de estas otras probablemente es un poco más complicado, ¿no? A veces hay que ver la muestra afuera, los laboratorios aún no están preparados, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudio de secuenciación que por ejemplo hacemos en mi hospital no detecta Huntington ni detecta síndrome de X-Ray. La prueba, por ejemplo, nosotros tenemos otra prueba que es dirigida solamente para evaluar la cantidad de repeticiones de CGG, ¿no? Pero entonces regresamos a la enfermedad de Huntington. El trinucleótido CAG, en la mayoría de nosotros es probable que el número de repeticiones CAG esté entre 10 y 34, ¿sí? En la mayoría de nosotros. O sea, si ustedes van a un laboratorio y piden, por ejemplo, yo quiero saber si tengo Huntington, van a evaluar la cantidad de trinucleótidos y si es que es menos de 34, eso es normal. Hay un estado de premutación, es decir, que la persona que tiene este número entre 36 y 40, o 36, 39, ¿qué significaría? Que no está desarrollando la enfermedad, pero la siguiente generación sí. ¿Ok? Por eso se llama premutación o prevariante. Es decir, que está en la zona gris, en la zona umbral, ¿no? ¿Y cuándo la persona va a desarrollar o va a tener las características clínicas? Como, o sea, las que habíamos comentado hace un momento, esta correa de Huntington, esta disminución o la pérdida de las capacidades cognitivas superiores, cuando este número de TNR, de CAG específicamente, pase 40, entre 40 y 121. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Cuando la prenda de vestir tiene esta falla, cuando es mucho más grande es difícil de corregir. ¿Ya? El otro ejemplo es el síndrome del X frágil, ¿no? Vemos acá CGG, es otro trinucleótido, por ejemplo, ¿dónde está ubicado? Hemos dicho que está ubicado en 5', y el número de repeticiones, lo normal es entre 6 y 52, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 35, y me he hecho también la prueba por este caso. ¿Sí? El estado de premutación, ¿qué significa? Que la persona no va a desarrollar, pero, por ejemplo, en la premutación o prevariante, las personas pueden tener un cierto temblor, ¿no? O sea, personas adultas de 40, 45 años empiezan a tener un temblor que no saben la causa, ¿no? Pues, o algunas mujeres, por ejemplo, una forma de manifestación clínica es que hagan falla ovárica prematura, es decir, que dejen de menstruar antes de los 45 o 50 años. ¿Ok? Entonces, si uno ve, por ejemplo, en la clínica, me refiero en la práctica clínica, mujeres tienen una falla ovárica prematura, podrían ser portadoras del síndrome de X-Frágil, ¿no? Y si es que pasa este número de 200, 230, o sea, sobrepasa este número CGG 200, 230, la persona va a tener discapacidad intelectual, a veces se acompaña de autismo, tiene una fases característica, algunos niños, como por ejemplo la fases medio larga, las orejitas un poco más grandes de lo usual, y lógicamente la discapacidad intelectual y el retraso psicomotor. Acá vemos igual otros trinucleótidos, ¿no? Entonces, para que vean que no es el mismo, ¿no? Acá SAG, SGG, STG, etc. Y el número, el umbral, en algunos casos se conoce, en otros no, ¿no? Por eso están los signos de interrogación, pero sí lo que se conoce es en qué momento la persona tiene, digamos, una característica o tiene un trastorno genético, ¿no? Como estas ataques o otras enfermedades neurológicas. ¿Bien? ¿Ok? ¿Comprendido? Disonía uniparental. Las disomías uniparentales es cuando un individuo ha heredado ambos homólogos de una pareja de cromosomas de uno solo de sus padres, ¿no? Acá vemos entonces, vamos a suponer que este es el cromosoma número 7, ¿no?
en teoría, esta persona debería tener un cromosoma de color azul y el otro de color, bueno, acá está rosado, pero acá sale el color, bueno, rosado, ¿sí? Entonces, un alelo o un cromosoma de origen paterno y otro cromosoma de origen materno, ¿cierto? Eso es lo usual o lo que debería pasar. Pero en algunos casos podemos observar que ambos cromosomas provienen de un solo progenitor. A eso se llama disomía, los dos cromosomas provienen de un solo progenitor, uniparental. ¿Ya? De uno solo, parental de uno de los padres, ¿no? En este caso es una disomía uniparental paterna, ¿sí? Acá el título sería disomía uniparental paterna. ¿Y por qué ocurre? Antes de que se forme este individuo, van a formarse estos gametos. Este es un gameto disómico y este es un gameto monosómico, ¿no? ¿Cuál de ellos es el que está normal? ¿Cuál? No. El disómico, ¿sí? Monosómico. ¿A quiénes votan por el azulito? Azulito. El este. ¿Quiénes votan? ¿Cuál es el normal? ¿Este o este? Ya, normal. ¿Este es normal? Ya. A ver. ¿Quiénes? Con confianza. No es calificación. No estamos calificando. Estoy tratando de ver si se está capturando la información. ¿Cuál es normal? ¿Este o este? Claro, este es normal, porque solamente tiene el gameto, o sea, el espermatozoide o el ovocito, solo tiene que tener un cromosoma, ¿no? Este es el anormal, el disómico es el que está llevando información extra. Entonces, se forma un cigoto, ¿sí? Un embrión trisómico, ¿sí? En este momento, el cigoto, esta célula se da cuenta del error. Se da cuenta del error y dice: está sobrando información genética. ¿Okay? Tenemos que eliminar uno de los cromosomas. Y lo que hace es elimina uno de los cromosomas. Esto ocurre normalmente, ¿sí? O sea, hemos hablado en la clase de aneuploidías, ¿no? Que uno de los factores de riesgo es la edad materna, ¿no? Etcétera, y ocurren las aneuploidías. Pero el cigoto también se da cuenta de ese error. O sea, hay varios momentos, ¿no? Para que son de corrección, ¿no? Y en este caso se da cuenta del error, que está sobrando un cromosoma, y elimina uno de los cromosomas. ¿Y cuál elimina? El que no debería eliminarse, ¿no? O sea, debería eliminar uno de los cromosomas paternos y elimina el cromosoma materno. Y se quedaría con sus dos cromosomas, 7 en este ejemplo, de un solo progenitor. Disomía uniparental. ¿Ok? Disomía uniparental. En este caso sería una disomía uniparental materna, ¿sí? Disomía uniparental materna. En este ejemplo, el gameto que tiene información extra es este de acá, la misma idea, ¿no? A este fenómeno, ustedes le agregan en la diapositiva, se conoce como el rescate trisómico, ¿ya? Rescate trisómico. Entonces, hay un rescate trisómico porque va a eliminar uno de los cromosomas. ¿Okay? No es el único, la única causa de, ¿sí? No es la única causa. También podría ser que sea una fecundación de un gameto nulisómico, ¿sí? Que no tenga gametos, 0, solo tenga uno, igual se da cuenta de que solo tiene un cromosoma y lo que dice es: tengo que replicar la información. Y de buena gente, digamos, replica la información, ¿no? Y podría haber una disomía uniparental. Ya, hay dos tipos de disomías. Vemos en la parte inferior mejor. Primero, en la que ambos cromosomas son idénticos. La información genética es idéntica en ambos cromosomas. A eso se denomina iso, que es igual, disomía uniparental. ¿Ok? Y la otra es que ambos cromosomas provienen de un mismo progenitor, pero si yo
hago un estudio genético, el código de estos dos cromosomas son diferentes. A eso se conoce como el nombre de hetero diferente, disomía uniparental. Entonces, la isodisomía uniparental va a ocurrir por alteraciones en meiosis 2, ¿sí? Y la heterodisomía uniparental ocurre por errores en meiosis 1. Si se dan cuenta, meiosis. Entonces, para la disomía uniparental, ¿cuál es el factor de riesgo? Pregunta esa. ¿La edad? Materna. Muy bien. Vamos a ver este tipo de respuestas y premiar. Vamos a ver. Muy bien. La edad materna. Entonces, el factor de riesgo es la edad materna, ¿no? Entonces, meiosis 1 o meiosis 2, ¿sí? Isodisomía y heterodisomía. La isodisomía está asociada a dos tipos de trastornos genéticos. A enfermedades recesivas autosómicas, vimos en el laboratorio pasado, ¿no? El ejemplo de que solamente uno de los padres es el portador, y eso ocurre por isodisomía. ¿Ya? Isodisomía. La isodisomía entonces puede estar asociada a enfermedades recesivas autosómicas, ¿sí? Y también a alteraciones en la impronta. Y la heterodisomía, solo alteraciones de la impronta. Esa es otra pregunta examen, ¿no? Repito, isodisomía uniparental, enfermedades recesivas autosómicas y alteraciones de la impronta, y la heterodisomía uniparental, solo alteraciones de la impronta. ¿Ok? Vamos a ver acá qué es la impronta. ¿Y qué es la impronta? La impronta genómica. Antes, impronta o sellado, ¿no? ¿A qué se refiere sellado? A apagar, a silenciar, ¿sí? Sellar, ¿sí? Ocultar. Entonces, la impronta genómica, el fenómeno que está ocurriendo en una parte del ADN es que se va silenciando, se va apagando algunos genes. Y si se va apagando, ¿qué proceso estaría existiendo? Un proceso epigenético, ¿no es cierto? Hemos hablado que los procesos epigenéticos silencian o encienden regiones genéticas, ¿no? Entonces la impronta genómica utiliza estos fenómenos epigenéticos para apagar o silenciar ciertas regiones del ADN. Porque antes se pensaba que los genes en los cromosomas homólogos se expresaban por igual, o sea, tenemos dos copias de un determinado gen y se pensaba de que los dos genes siempre se estaban expresando, ¿sí? Pero actualmente existen más o menos unos 150 genes, entre 100 y 150 genes, que va a haber una diferenciación en la expresión génica, ¿no? Vamos a ver una imagen para poder entender mejor esto. Y esto puede ser una expresión del alelo materno o el alelo paterno. Es decir, eso no depende del sexo de la persona, sino del alelo, ya sea materno o paterno, que se está silenciando. ¿Ok? Entonces, un gen determinado siempre se va a silenciar el alelo materno y otro gen podría ser el alelo paterno. Y esto es una cosa importante, es que esto ocurre en todas las células somáticas, en algún tejido o incluso en algún periodo del desarrollo embrionario, ¿no? Durante el desarrollo embrionario también es importante que se silencie o se apague algunos genes, ¿sí? Y otros pueden estar incluso durante toda la... Entonces, acá vemos, es un efecto de metilación sobre el ADN para silenciar, ¿no? La metilación hemos dicho que principalmente silencia o apaga, ¿no? Acá tenemos acá el O. Y se van a expresar los genes solo del padre o solo de la madre, ¿no? Y va a haber una ausencia de metilación, por lo tanto, si esa región no está metilada, va a estar encendido. Este es independientemente del sexo de la persona. Y acá vemos un ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una mujer, tenemos el gen IGF2, ¿no? Que el alelo paterno está encendido y el alelo materno está apagado, ¿sí? Y acá el varón, lo mismo, ¿sí? Como por eso decimos, es independiente, del sexo de la persona. Lo que se está silenciando es el alelo paterno, ¿sí? El alelo paterno, en este caso el IGF2.
y en el alelo paterno, ¿no? Y en el alelo materno está apagado. Cuando veamos unas imágenes en el gen, digamos, y esta flecha significa que está encendido, y cuando veamos esta flecha que está truncada, significa que está apagada, ¿no? Muchas veces no colocan así en los textos on-off, sino simplemente estos símbolos, ¿no? Que como que son medios teóricamente universales, ¿no? Pero no necesariamente esto lo tienen ustedes que reconocer. Entonces, más o menos existen entre 100 a 200 genes humanos con impronta. Y esto, ¿cómo han reconocido? ¿Cómo se reconoce estas 100 o 200 genes, estos 100 o 200 genes que están improntados, ¿no? Se van a reconocer mediante regiones diferencialmente metiladas. Hacen un tipo de secuenciación y van evaluando si es que qué regiones se están metilando, ¿no? Qué regiones se estarían silenciando. Y para eso, digamos, existe una región de control de impronta que va a controlar la expresión de un gen mediante dominios improntados, ¿no? Pues puedes entrar, pero ya no te voy a llamar. ¿Okay? Bien, entonces acá vemos en esta imagen esta región relacionada a dos síndromes de Prader-Willi y Angelman. Acá tenemos el alelo paterno, que es lo normal, y el alelo materno, ¿no? Normal. Entonces van a haber genes que van a estar expresados en el alelo paterno y van a haber genes que no van a estar expresados. También otra forma de dibujar dibujar o esquematizar es que simplemente no ponen nada, ninguna flecha. En este caso están poniendo la flecha en los genes que se están expresando, ¿no? Entonces tenemos alelos paternos que están expresados y el alelo materno que no se está expresando. Pero, por ejemplo, acá vemos que en el alelo materno hay un gen que se llama UBE3A que se está expresando, ¿no? La región del síndrome de Angelman, y esa es la región mucho más grande del Prader-Willi. Y esto, como decíamos en la diapositiva previa, son regulados por regiones de impronta. Es decir, estas son regiones que van a decirle a este grupo de células: silénciate o no te silencies. ¿Ok? Entonces, las alteraciones de la impronta genómica pueden asociarse a condiciones como, hay diferentes enfermedades, ¿no? De hecho, pueden ustedes entrar a buscar y pueden ver alteraciones del cromosoma 1, del 2, del 3, del 4, y identificar diferentes condiciones, ¿no? Entonces, pero tendríamos estos 4 síndromes principalmente como ejemplos que están relacionados a alteraciones de la impronta: el síndrome de Prader-Willi y Angelman, y el síndrome de Bechdel-Wiedemann y Russell syndrome, ¿no? Ambos, o esos 4 cromosomas, perdón, estas cuatro enfermedades van a estar las 2 primeras ubicadas en el cromosoma 15 y las 2 siguientes en el cromosoma 11 en el brazo corto. Entonces, ya dicho esto, que son alteraciones de impronta, que son que es la disfunción uniparental, vamos a entrar al síndrome de Prader-Willi, ¿no? Son pacientes que, primero, bueno, su frecuencia va más o menos 1 en 20.000 recién nacidos vivos. Algunos dirán, bueno, poco probable que vea en la práctica clínica, sin embargo, no es tan infrecuente, ¿no? Y algunas características son talla baja, tienen una obesidad, pero esto porque tienen bastante apetito, ¿no? Consumen, el apetito es muy grande. Pueden tener hipogonadismo, dificultad en el aprendizaje o incluso discapacidad intelectual, ¿no? Y existen 3 causas de este síndrome de Prader-Willi. Una de lesión intersticial, pero esa de lesión tiene que ser del alelo paterno, en el cromosoma 15, en la región Q11. Puede ser por disomía uniparental materna, ¿ya? O por alteraciones de la impronta. Entonces, nos falló los signos. Bueno. Ya. Entonces acá vemos en el síndrome de Prader-Willi el alelo materno y el alelo paterno, ¿no?
Tenemos entonces genes que van a estar apagados. Cuando veamos esto de color rojo, significa que están silenciados, ¿no? Y hay unos que están encendidos, ¿ok? Y la causa puede ser, como veíamos en la diapositiva previa, dos tipos de causas. De lesión o pérdida de qué alelo? Paterno, ¿sí? Y o disonía uniparental materna. Dos causas. ¿Qué es la de lesión? La de lesión está ocasionada por, hemos dicho en la clase pasada, ¿cuál es la causa de las lesiones o las CNVs? ¿De acuerdo? Claro, son pérdidas. Pero ¿por qué ocurren estas pérdidas o CNVs en pérdida? ¿Por qué es una CNV? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el fenómeno que provoca estas CNVs? ¿Se acuerdan? Las recombinaciones homólogas no alérgicas, ¿sí? Miren, las preguntas de genética, la mayoría son, primero, casos clínicos, un 40%, eso es porque nos exige la facultad, y por otro lado, ya sé que ustedes no han hecho clínica, pero por eso tratamos de decir, tratamos de explicar las características de los pacientes, ¿no? Y por otro lado, no son preguntas de concepto, ¿no? ¿Sí? No es que, a ver, dígame qué es disonía uniparental, no es así, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, la CNV que se observa en el cromosoma 15, Q11.13, provocó una pérdida de material genético en tal lugar, ¿no? Esto está asociado a síndrome, por ejemplo, Prader-Willi. Esto es, ¿por qué ocurre, no? Es una disonía uniparental, si es una disonía uniparental, ¿no? O sea, esto estaría funcionando como una disonía uniparental materna, porque no tiene el otro, el contrapeso, digamos, ¿no? ¿Ok? El contrapeso. Bien, otra imagen, ¿ya? Para ya terminar de aclarar. Esta es la disonía biparental, el alelo materno, el alelo paterno. Entonces, la mayoría son por lesiones largas, ¿no? Se pierde el alelo paterno, puede ser por disonía uniparental materna o, muy rara vez, es por defectos del centro de control de impronta. No hemos dicho de que estos centros de control de impronta lo que hacen es regular o apagar justamente a los genes. En este caso, estamos viendo que este control de impronta, que este CIP es el control de impronta, no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y por lo tanto, lo que solamente se va a expresar es el alelo materno. ¿Sí? El alelo materno. Bien, preguntas. Prader-Willi. Acá, para que se entienda la disonía biparental, o entre paréntesis pongan el normal, ¿no? Para que se entienda, que no debe ser que significa disonía biparental, ¿no? ¿Ya? Ok. Sí. Paterno. Ya, alteración en defecto de impronta, ¿no? Del alelo, o sea, es el alelo paterno. ¿Sí? El centro de control de impronta. Ok, síndrome Angelman. Este síndrome también ocurre en el cromosoma número 15, en el mismo lugar que el síndrome Angelman, en el mismo lugar. ¿Ok? Pero si ven las imágenes, vamos a retroceder acá. El síndrome de Prader-Willi, miren las características clínicas, tienen obesidad, además hay baja, ¿no? Por otro lado, ellos llegan los niños con Prader-Willi incluso pueden llegar a hablar, ¿no? A comunicarse, forman oraciones, incluso pueden ir al colegio, o solamente tienen trastornos de aprendizaje nada más, ¿no? Mientras que en el síndrome de Angelman la característica clínica es que existe mucha discapacidad intelectual, sobre todo un problema en el lenguaje, ¿no? Casi ningún paciente, o la mayoría de pacientes que hemos visto en todo caso, el lenguaje es muy marcado, ¿no? Y además de eso tienen convulsiones,
la mayoría, tienen una marcha táxica, es decir, que están caminando de esta manera, ¿no? Son niños que cuando llegan a caminar, bueno, primero que se demoran 4 o 5 años y caminan de esta manera. Y otra cosa es que cuando uno incluso les sonríe, ¿no? O les dice, ¿cómo estás? Te miran y se empiezan a reír, ¿no? De manera espontánea, se empiezan a reír. Y te vuelven a mirar y están riendo, se ríen. Por eso acá las fotografías, ¿no? ¿Sí? Un aspecto feliz, ¿no? O sea, no hay una regulación de lo que es esto de la risa, ¿no? Las causas son 3 tipos: 70, 5 y 10%, 70% de lesión, 5% de disomías uniparentales y el 10% por variantes en el gen VE3A. Este gen VE3A es una molécula importante que se expresa en el encéfalo, ¿no? Y por lo tanto lo que va a provocar es alteraciones en el hipocampo, células Purkinje en el cerebelo, y más o menos entre un 2% y 5% hay una anomalía en el centro de control de impronta, ¿no? Que son fenotipos más leves pero mayor riesgo de recurrencia. Pero bueno, en general tendríamos entonces, me falló ese signo de interrelación, no sé qué. Otra vez, esto es lo normal. En este caso la lesión es en el alelo materno y la disomía uniparental es materna. ¿Sí? Disomía uniparental. Otra imagen para fijar el concepto, ¿no? En la misma región del síndrome Prader-Willi, pero en este caso la lesión es en el alelo materno, la disomía uniparental paterna. Defectos del control de impronta, ¿no? Acá el control de impronta del Prader-Willi, o variantes o mutaciones del gen VE3A, ¿no? En el 10 a 15%. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Mismo fenotipo, o sea, este fenotipo, diferentes causas. ¿Okay? O sea, una enfermedad genética puede estar provocada por diferentes causas. A diferencia, por ejemplo, del síndrome que hemos visto en la clase pasada de neurofibromatosis en el laboratorio, ¿no es cierto? Incluso algunos han expuesto que es la neurofibromatosis. ¿La causa dónde está? El gen NF1, ¿sí? Mientras que en este caso, en el síndrome Angelman y el Prader-Willi, la causa está ubicada en el cromosoma 15, en esa región específica, pero puede ser por disomía uniparental, incluso una variante, en el caso de Angelman, variantes en un gen nada más, ¿no? Un solo fenótipo. ¿Listo? Ok, muchachos. ¿Preguntas? ¿Por qué ¿por qué no se da todo? Claro, la lógica debería ser que debería ser funcional y todo, pero sí, pues son controles que se pasan, ¿no? O sea, lo que de repente se debería conocer o aprender es eso, ¿no? Porque cómo promover de que siempre exista una buena corrección y que la corrección sea adecuada, regular, ¿no? ¿Sí? O sea, al igual que, por ejemplo, cuando hay daño en el ADN por efecto ambiental, ¿no? O por efecto, digamos, de algún genotóxico, puede ser de que ese ADN lo rompa, se rompe el ADN, ¿no? Y la célula se da cuenta de sus errores y lo que trata es de corregir, ¿no? de corregir, de modificar y que el ADN siga intacto, ¿no? Pero a veces esos fenómenos de corrección se les pasa, ¿no? Se pasa. Y eso puede estar asociado, por ejemplo, a la aparición de algunas enfermedades como por ejemplo el cáncer u otras enfermedades. ¿Sí? Claro, idealmente tendríamos que tener estos sistemas, claro, si conociéramos más,
seguramente eso podría servir para disminuir riesgos. Es decir, que nacen muy grandes. Esto fue descubierto más o menos en el año 63-64. Tiene además de eso, una macroglosis, es decir, la lengua muy grande. A veces pueden tener defectos en la pared abdominal, o sea, malformaciones congénitas. Onfalocele significa que los intestinos salen por la parte del ombligo. A veces solamente una separación de los rectos, ¿no? Los músculos rectos son esos dos músculos que están en la parte anterior, ¿no?, del abdomen, y a veces solamente están separados. Puede haber hipoglicemia, es decir, que la glucosa está baja en una etapa sobre todo neonatal. Hemiperplasia significa que una parte del cuerpo se ve mucho más grande, ¿no? Se ve, por ejemplo, una simetría facial, o examina, por ejemplo, los miembros superiores e inferiores, una mano es mucho más grande que la otra, o el antebrazo. Visceromegalia significa que las vísceras son más grandes. Puede haber anomalías renales diferentes, malformaciones a nivel de los pabellones auriculares, sobre todo hoyuelos en la parte posterior, ¿ya? De hecho, en una de las prácticas hablamos sobre estos hoyuelos en la parte posterior, y creo que un grupo buscó y lo encontró, ¿no? Son como unos hoyuelitos que se ven en la parte del lóbulo. Paladar hendido es que el paladar está partido, que no se ha fusionado adecuadamente. Y si es que se trata adecuadamente, si es que se trata de manera adecuada, o sea, el diagnóstico precoz de la hipoglicemia en la etapa neonatal, estos pacientes no tienen ningún problema en su desarrollo cognitivo, ¿ok? Pero si es que esto no se trata adecuadamente, podría provocar un daño a futuro y podrían tener una discapacidad intelectual. Además de esto, estos pacientes pueden tener un riesgo de desarrollar tumores embrionarios en la etapa de la niñez, ¿no?, en la infancia, en la etapa pediátrica. Son tumores que al nacer no lo tienen, pero en el tiempo pueden desarrollar, ¿no? Por eso es importante hacer el diagnóstico, al menos clínico, de este síndrome de Beckley-Widman, ¿no? La lengua grande, acá ven la hernia, ¿no?, a nivel inguinal, umbilical, la macroglosia, a veces puede tener microcefalo. Entonces, esto es el cromosoma 11, una parte del cromosoma 11, y miren, acá tenemos el alelo materno, el alelo paterno. El alelo materno se está expresando el gen H19. En este síndrome de Beckley-Widman, a diferencia, por ejemplo, del Prader-Willi y Angelman, existen, un poco para hacerlo más complejo, existen dos zonas de control de impronta, ¿no? La zona de control de impronta le llaman número 1 y número 2. Entonces, en el alelo materno se expresa el H19 y además el KCNQ1 y el CDKN11, ¿ok? Y en el alelo paterno se expresa el IGF2 en la región de control de impronta 1 y en la región de control de impronta número 2 el KCNQ1, ¿sí? Entonces, las causas del síndrome de Beckley-Widman es incluso un poco más complejo que los otros dos síndromes que hemos hablado, ¿no? Porque podría haber, por ejemplo, una hipermetilación, pero solamente en la región 1. Se hipermetila y lo que va a provocar es que este gen H19 se silencie, pero se expresa el IGF2. El IGF2 es una proteína relacionada a la insulina, que está relacionada al crecimiento. Sí, por eso que esos pacientes son grandes, tienen esta hiperplasia, pueden hacer hipoglicemia. En el otro lugar, en el otro sitio de control de impronta está normal, esto está normal, ¿sí? Si comparamos con la figura anterior, esto está normal. Donde está fallando es acá, hay una hipermetilación. Se hipermetila y va a silenciar este H19 y además se va a expresar el IGF2.
O puede ser por una hipometilación, pero ya en esta región, IC2. ¿Sí? Se hipometila, van a ver ustedes, el símbolo es que este círculo está vacío, ¿no? Entonces hipometila y va a haber una expresión de este gen KCNQ. O disonía uniparental paterno, ya paterno. O sea, puede haber alteraciones de control de impronta en la región 1, en la región 2, o disonía uniparental paterna. Y para complicar más, variantes o mutaciones en el gen CDKN1. ¿Sí? ¿Ok? Nuevamente, un mismo síndrome, diferentes causas, ¿no? Y diferentes fenómenos. Es decir, en uno hay alteraciones del control de impronta en la región 1, en la región 2, otras variantes en un gen, o sea, como hemos hablado en el gen de NF1, etc., ¿no? O lo que es disonía uniparental. ¿Ok? Y eso es, digamos, en resumen lo que está acá descrito. ¿Sí? Mejor son las imágenes para poder explicar. El otro síndrome es el Russell-Silver y es un síndrome donde las características clínicas son opuestas al síndrome de Prader-Willi. Es decir, en vez que sean grandes, son pequeños, tienen retraso de crecimiento incluso postnatal, el perímetro cefálico es normal, o sea, uno lo mide, compara con las tablas y es normal. Pero como la talla es pequeña, pareciera que tuviera una cabeza grande, ¿no? Entonces uno ve a un niño que entra a la consulta y parece que tiene la cabeza muy grande, pero cuando uno examina eso, para las tablas es normal, pero su talla es pequeña. Y a veces tiene la cara pequeña, triangular, a veces también hay asimetría corporal, un lado más pequeño que el otro. Puede haber alteraciones en el cromosoma, este es más complejo, porque la alteración puede ser en el cromosoma 11 o incluso en otro cromosoma, en el cromosoma 5. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, para que ustedes más o menos vean lo complejo que puede ser solamente una enfermedad genética, ¿no? Y diferentes causas. En por ejemplo, puede haber una pérdida de metilación de H19 y GF2 del cromosoma 11 o disonias uniparentales maternas del cromosoma número 5, ¿no? Entonces, como les decía, pareciera de que tienen la cabeza más grande, pero tienen talla baja. La mayoría de las personas no tienen un compromiso a nivel neurológico. Puede retrasarse un poco en la parte motora, pero bueno, al final eso se recupera, ¿no? Pero algunos sí pueden tener discapacidad intelectual. Bien, entonces esos son disonías uniparentales, esas alteraciones de la impronta, ¿no? Que hemos combinado un poco de conceptos que hemos visto en la clase pasada, ¿no? CNVs, variantes en un gen específico, aneuploidías, ¿sí? Aneuploidías. Ok, enfermedades mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales son provocadas por variantes o mutaciones en proteínas de las mitocondrias. Ustedes ya vieron o ya hicieron en el curso de biología celular lo que son las mitocondrias, ¿no? ¿Para qué sirven las mitocondrias? Formación de energía, ¿no? Entonces esta formación de energía va a provocarse, digamos, o va a suceder principalmente ¿dónde? En la membrana, ¿no es cierto? En la membrana de la mitocondria. ¿Y hay cuántos complejos de proteínas? ¿De acuerdo? 5. Hay 5. 5, ¿no? Hay 5 complejos, ¿no? De proteínas. Y esos complejos proteicos van a expresar o van a ser la expresión de proteínas, lógicamente son proteínas que va a estar esta información en el ADN nuclear y en el ADN mitocondrial, porque el ADN mitocondrial, la mitocondria tiene su propio ADN, ¿ya? Pero ¿cuántas proteínas expresa más o menos la mitocondria? ¿Se acuerdan? Vamos. ¿Se acuerdan? Bueno, en todo caso es mucho menos que de todas las proteínas que contiene la mitocondria. O sea, lo que quiero decir es, los complejos proteicos que van a tener la función de formar ATP, esas proteínas no solamente van a estar codificadas en el ADN mitocondrial, sino también en el ADN nuclear. Es más, principalmente en el ADN nuclear. La mayor proporción está en el ADN nuclear. Entonces, cualquier cambio
que provoque una alteración en el funcionamiento de la mitocondria se llama enfermedad mitocondrial. Entonces, que pueden ser, otra vez, variantes en el ADN nuclear o mitocondria. Y como dice acá, el impacto en la cadena respiratoria en el interior de la mitocondria, que va a hacer que disminuya la producción de ATP. Por lo tanto, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Son muy variadas. ¿Sí? Va a depender de qué, va a depender del órgano que eventualmente podría estar afectado, ¿no? Pero, ¿qué órganos son dependientes de energía principalmente? La lógica, cerebro, riñones, corazón, los músculos. Entonces, esas van a haber características a ese nivel. Ahora, entonces, este ADN nuclear, ¿cómo se va a heredar? Como hemos hablado en las clases pasadas. ¿Sí? Sí, el ADN nuclear se hereda, como hemos comentado en la clase pasada. Pero el ADN mitocondrial tiene una forma especial que es la herencia mitocondrial. Es decir, las mitocondrias solamente se van a heredar de la madre a través del ovocito. ¿Sí? Nuestras mitocondrias, el ADN de estas mitocondrias es principalmente ADN materno. ¿Ok? Gracias a este conocimiento, de hecho, uno podría hacer su ancestría, ¿no? Para saber cuál es el origen materno de nosotros, o sea, de qué lugar del mundo provenimos. Eso es genética humana. Solo es una desviación, digamos, que quiero llamar la atención de lo que es la herencia mitocondrial. Ok, mitocondrias se heredan entonces de la madre a través del ovocito. Entonces vamos a tener variantes o mutaciones que van a ser espontáneas que es más frecuente, en el ADN mitocondrial. Es decir, ¿por qué es más frecuente las variantes o mutaciones en el ADN mitocondrial? Porque el ADN mitocondrial no tiene histonas. Es una característica del ADN mitocondrial, ¿no? Y por lo tanto va a haber una mayor posibilidad de que se acumulen variantes, y esto puede estar asociado, de hecho está asociado a lo que es el mismo envejecimiento de por sí. ¿Sí? También se ha visto de que podría estar asociada a hipertensión arterial, diabetes mellitus, ¿no? Hay algunos estudios que hablan sobre eso. A este tipo de herencia mitocondrial también se le conoce como herencia citoplasmática. ¿Por qué herencia citoplasmática? Porque justamente el ovocito es el que va a dar todo el citoplasma para que el cigoto se forme. Pues. El espermatozoide solo entrega el núcleo, su ADN. Entonces hay un patrón de herencia que se transmite por mujeres, a eso también se llama herencia matrilineal o maternal. Entonces tenemos cuántos conceptos, ¿no? Herencia mitocondrial, va uno, herencia citoplasmática, que es lo mismo, herencia matrilineal o herencia maternal. ¿Ok? ¿Por qué les digo eso? Porque algunos textos pueden decir herencia mitocondrial, herencia citoplasmática. Esos sinónimos tenemos que aprender entonces, ¿no? Entonces hay dos conceptos de homoplasmia y heteroplasmia. Vamos a ver mejor un ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? Acá nos hemos salteado para explicar esto de homoplasmia y heteroplasmia, ¿no? Homoplasmia significa que el ADN mitocondrial de las mitocondrias de una célula, todas son iguales. O sea, si yo secuencio el ADN mitocondrial de esta, es igual a esta, es decir, a todas, ¿sí? Eso significa homoplasmia. Y heteroplasmia significa que al menos una mitocondria, vemos acá, al menos una mitocondria, yo cuando codifico, secuencia el ADN mitocondrial, veo que esta tiene una diferente secuencia que esta, ¿no? Eso es heteroplasmia. Entonces, vamos a aprovechar esta imagen, ¿no? Mientras más mitocondrias estén afectadas, las características clínicas van a ser incluso desde ausentes hasta severas. Es lógico entonces, si vamos a tener una célula donde la mayoría de sus mitocondrias, incluso todas las mitocondrias, tienen una variante en el ADN mitocondrial, significa que la persona va a desarrollar la enfermedad, como que no tiene salida o escapatoria, ¿no? Mientras que si yo tengo, por ejemplo, en este caso, solamente una mitocondria afectada, pero tengo el resto de mitocondrias que están normales, probablemente no haga enfermedad, ¿sí?
Y ustedes probablemente van a leer los riesgos de recurrencia en los textos, ¿no? Algunos textos son muy irresponsables en el sentido de decir cuál es el riesgo de recurrencia. Y el riesgo de recurrencia va a ser variable dependiendo de la cantidad de mitocondrias afectadas. O sea, dependiendo de qué, de la homoplasmia o la heteroplasmia. ¿Sí? Claro está, si digamos es una mujer que tiene todas sus células con una variante, todas sus mitocondrias, perdón, con una variante patogénica, ¿cuál sería el riesgo de recurrencia, su descendencia? Si son todas las mitocondrias. 100%, pues, ¿no? Si varones y mujeres van a tener la condición. ¿Sí? ¿Y el varón transmite a sus hijos? No, esa es la característica de la herencia mitocondrial. O sea, podemos hacer un árbol genealógico donde principalmente se está heredando por línea materna, varones y mujeres, pero los varones no transmiten el trastorno genético, ¿no? Claro, es 100% en el caso de que todas las mitocondrias estén afectadas. Pero repito, por ejemplo, si tenemos una persona con una enfermedad leve, que solo algunas estén comprometidas, ese riesgo de recurrencia al 100% va a ir bajando, ¿no? Y puede ser 40%, 30%. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, regresamos. Y acá vemos estos conceptos de homoplasmia y heteroplasmia, ¿no? Homoplasmia significa que el ADN mitocondrial de todos es igual o idéntico. Y esta homoplasmia puede estar hacia un lado, donde seamos sanos, o que la homoplasmia provoque una enfermedad también, ¿no? O sea, puede estar en los dos lados, ¿sí? Y la heteroplasmia, bueno, es que un individuo tiene dos poblaciones, al menos dos poblaciones de ADN mitocondrial. Pero lo que hemos dicho solo se transmite a través de las mujeres, aunque ustedes igual pueden, algunos curiosos, nuevamente pueden entrar a Scopus, PubMed, Google Scholar, o preguntarle a ChatGPT y decirle, oye, ¿es cierto esto? Y va a decir sí, y le puedes dar la contrapregunta y decir, pero no hay ningún caso reportado por ahí, a ver, y te va a decir sí, bueno, o sea, hay reporte de personas, de varones que transmiten su genoma mitocondrial. ¿Ya? Pero eso es algo raro, ¿sí? La mayoría de las veces no. No vamos a hablar sobre manifestaciones clínicas, definitivamente, pero para que nuevamente entiendan de que si es que si es que la mitocondria falla, ¿cuál es la característica clínica? O cuáles son los órganos diana, cerebro, ojos, corazón, ¿no? Y uno de los ejemplos es esta neuropatía óptica hereditaria del Leber, ¿no? Donde se observa una ceguera por lesión del nervio óptico, y acá vemos entonces transmisión a todos sus hijos, ¿no? 100% de recurrencia. Básicamente es probable de que ella tenga todas sus mitocondrias afectadas, ¿no? Y los varones no transmiten. Entonces, como vemos acá, alteraciones neurológicas, corazón, diabetes, hipoacusia. De hecho, por ejemplo, hay un trastorno genético que provoca, o está, mejor dicho, se manifiesta por hipoacusia postlingual, es decir, la persona llega a hablar, ¿ya? Pero lamentablemente se infecta y nosotros los médicos decidimos darle un aminoglucósido, ¿no? Amicacina, gentamicina. Generalmente eso se da para infecciones urinarias, ¿ya? Y si una persona tiene una variante en un gen del ADN mitocondrial, esa persona puede perder la agudeza auditiva, se vuelve sordo. ¿Okay? Hipoacusia o sordera postlingual. De hecho, en otras partes, ¿no? Cuando uno quiere darle estos medicamentos, dice mejor hágale la prueba genética antes de aplicar. La salud está determinada por la exposición ambiental, la susceptibilidad genética intrínseca a cada individuo, y de hecho esto también podría ser modificable por el comportamiento, la edad del paciente o el estadio del desarrollo que se encuentra desde el punto durante la etapa embrionaria, principalmente. Pues de hecho existen diferentes textos, como por ejemplo incluso tenemos la segunda edición, que se denomina medicina personalizada y genómica. Entonces, existen muchas enfermedades que van a mostrar agrupación familiar, que cuando uno hace el árbol genealógico puede repetirse en varias personas en esa familia, ¿no? Pero no se llega a identificar el patrón de herencia mendeliana en los síntomas de
dicho en las clases previas, cuando hemos hablado sobre herencia mendeliana, que, por ejemplo, para reconocer que sea dominante, tiene que haber más de 2 generaciones afectadas, ¿no? Cuando es recesivo, autosómico, solamente una generación y ambos sexos. Y cuando es, por ejemplo, recesivo ligado al cromosoma X, solamente los varones que estarían afectados, ¿no? Pero cuando uno entonces hace un árbol genealógico y que reconoce algunas enfermedades, no puede identificar si tiene ese patrón, ¿no?, que estábamos comentando hace un momento. De hecho, muchas anomalías congénitas, por ejemplo la fisura labio-palatina, el 70% tiene esta agrupación familiar, ¿no? Hay bastantes estudios relacionados a cuánto la genética influye y cuánto el ambiente. Y enfermedades desde incluso niños o adultos, o sea, desde anomalías congénitas hasta enfermedades que van pasando por la etapa pediátrica y en la etapa adulta, como por ejemplo la misma caries dental, la enfermedad periodontal, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, el cáncer, entre otros, ¿no? Ahora, todo esto probablemente es explicado por este concepto que se denomina la herencia poligénica, que va a ser cuando va a haber un fenotipo determinado un fenotipo determinado y este es provocado por muchos genes en diferentes localizaciones, ¿no? Loci significa localizaciones, es el plural de locus. El locus es la localización del gen o la localización del gen y loci es el plural. Entonces, si son muchos genes, lo lógico es muchas localizaciones, ¿no? O loci en genética. Y cada uno de estos genes tiene un efecto aditivo, no de forma acumulativa y tampoco es equitativo, no es que un gen, todos van a contribuir en la misma proporción, ¿no? Hay genes que de repente son mucho más predisponentes para que un fenotipo sea, digamos, aparezca o no. Tampoco ningún gen es dominante o recesivo, como digamos, trayendo el concepto del tipo de herencia. Y tendríamos entonces, la herencia poligénica explicaría desde los rasgos poligénicos, vamos a dividir en dos en esto de herencia poligénica, ¿no? Los rasgos y las enfermedades, ¿no? Los rasgos poligénicos es la talla, la inteligencia, el color de los ojos, el color de la piel, el perímetro cefálico, la presión arterial, todo esto está determinado, esto se denomina rasgos, o sea, son los rasgos humanos que tenemos. Y también algunas enfermedades frecuentes también tienen esta base de herencia poligénica, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus y, como habíamos comentado hace un momento, incluso algunas anomalías congénitas. Entonces, recordando lo que hemos visto previamente, tendríamos acá, cuando aparece una enfermedad monogénica, ¿no? Este es el fenotipo, y vamos a tener la intervención de un gen más el medio ambiente, ¿sí? Más el medio ambiente y aparece el fenotipo. Y cuando es poligénico, varios genes, igual el medio ambiente, porque no estamos, digamos, fuera de este medio ambiente, que puede ser incluso medio interno y también externo, vamos a tener un rasgo o una enfermedad poligénica, ¿no? Entonces, cuando hay combinación, ya sea de solamente un gen o muchos genes con el medio ambiente, se denomina multifactorial. ¿Ya? La mayoría de textos es probable que consideren a las enfermedades multifactoriales cuando se refieren a lo poligénico, pero, digamos, el concepto real es la intervención del medio ambiente más la parte genética, ¿no? Eso es multifactorial. ¿Ya? Genética más medio ambiente, que puede ser un gen, repito, o varios genes. Entonces, tenemos en esta gráfica, en la parte de la izquierda, la intervención de las enfermedades monogénicas, ¿no? Y cuán importante es esos cambios genéticos que va a hacer que una persona desarrolle la enfermedad, ¿no? Es decir, solamente, como hemos visto en las primeras dos sesiones, cuando hemos hablado de CNVs, cuando hemos hablado de enfermedades monogénicas, que basta el cambio en un gen o en una parte de un gen como las CNVs, que va a ser suficiente para que esa persona desarrolle la enfermedad, ¿sí? Y luego tenemos, y que el ambiente probablemente intervenga, sí va a haber una intervención, pero quizás sea mínima, ¿no?
Pero van a haber enfermedades también monogénicas, pero de baja penetrancia, y hemos hablado que es el concepto de baja penetrancia, donde es importante la parte genética, pero digamos no es suficiente para que la persona desarrolle una enfermedad, ¿no? Tiene que haber la intervención del medio ambiente. Y en el extremo derecho tenemos enfermedades poligénicas donde principalmente el ambiente es el gatillante, ¿no? El gatillo, ¿sí? El ambiente. Ejemplo, tendríamos un accidente de tránsito. ¿Sí? Un accidente de tránsito, la persona fallece, o una persona fallece por un disparo, el ambiente es el que está modificando la historia natural de esa persona, ¿no? Entonces, pero hay un componente genético, sí, probablemente sí, ¿no? Pequeño, pero sí estaría interviniendo. Existen personas, por ejemplo, que pueden estar en el segundo piso y tienen miedo a la altura, ¿no? Otros están en el 14º y miran hacia la calle y no sienten nada. Esas sensaciones están modificadas lógicamente por la parte genética, ¿no? Y luego tendríamos entonces las enfermedades poligénicas que estarían por acá, otro tipo de enfermedades poligénicas, por ejemplo el cáncer de pulmón, ¿no? Donde sí interviene el ambiente de manera importante, pero también existe una cierta susceptibilidad a que una persona desarrolle o no cáncer, ¿no? De hecho, habíamos hablado de que existen CNVs que están relacionadas con que una persona desarrolle cáncer de pulmón. Entonces, si nosotros vamos a explicar la parte genética, esta parte de color morado, tendríamos entonces que en la izquierda basta que exista una variante determinante, que puede ser SNB, MNB o CNB, pero que va a haber también la intervención de otros genes, ¿no? Que van a modificar que la enfermedad sea más severa, menos severa, ¿no? Hemos hablado también de expresión. En la parte intermedia existen variantes que son parcialmente determinantes, como por ejemplo acá las enfermedades de baja penetrancia, porque hay una combinación de otros genes, y en la parte de la izquierda la combinación de diferentes genes, digamos, se hace un poco más difuso, ¿no? A diferencia de en estos dos puntos. Entonces, acá vemos la interacción del genoma y el ambiente. Tenemos las enfermedades monogénicas de alta penetrancia, de baja penetrancia, las enfermedades poligénicas y otras enfermedades poligénicas como los accidentes. Ahora, estos rasgos poligénicos, regresando, ¿qué son los rasgos? Son características típicas que vemos en este momento, ¿no? La talla, el perímetro cefálico, el color de la piel, el color de los ojos, etc., ¿no? La presión sanguínea. Estos son rasgos poligénicos y estos van a tener una distribución normal. Ustedes en estadística están haciendo este semestre. Entonces, seguramente se están acordando de la distribución normal, ¿no? Esta es la distribución normal o la curva de Gauss, ¿no? Entonces, mientras una característica tenga esa curva de Gauss, uno asume de que hay un componente poligénico, varios genes. Y mientras más genes intervienen en ese rasgo, la curva se hace casi perfecta, ¿no? Si ustedes entran, por ejemplo, y buscan coeficiente intelectual o inteligencia en Internet, y van a ver que todas las gráficas van a mostrar esa curva de Gauss. Y la curva de Gauss, digamos, es perfecta, ¿no? ¿Cuántos genes intervienen, por ejemplo, en inteligencia? Alrededor de 1.500 genes a la fecha descritos que están asociados a este rasgo, ¿no? Entonces tenemos rasgos de herencia poligénica y acá hay un concepto que se denomina regresión a la media, ¿no? Que significa que no necesariamente si, digamos, dos personas tienen talla baja o talla, digamos, por debajo del percentil 50, sus hijos van a tener, es decir, por compromiso o las características que tienen estos genes, ¿no? O sea, que van a dominar sobre un rasgo. Entonces, los rasgos poligénicos, los genes individuales que van a conferir un rasgo poligénico, y estos pueden, claro, lógicamente seguir las leyes de Mendel, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo de la talla. Sí, tenemos el ejemplo de la talla. Este, digamos, es el percentil 50, acá sería el percentil 97, el percentil 3, ¿no?
Si queremos hablar en desviaciones estándar, esto sería más 2 desviaciones estándar, menos 2 desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Se van a acordar la estadística? ¿No? O sea, la estadística uno dice, ¿para qué hacer la estadística? Yo voy a presentar. La estadística es importante para la carrera médica. Se tienen que aprender los conceptos básicos para entender una investigación. Si no entienden estadística, lo que van a publicar las otras personas para que ustedes apliquen a sus pacientes, no lo van a entender. Entonces tienen que saber estadística. Sí es importante. Regresando entonces, en esta imagen igual, en la parte inferior, muestra igual la distribución de la talla, ¿no? Que tiene esta distribución, por eso tiene la curva de Gauss, ¿no? ¿Sí? Y esto, digamos, como un grupo poblacional relativamente pequeño, 50 personas. En los extremos, los percentiles más pequeños y más altos, ¿no? Y una parte media, el percentil 50. Acá 5, 0, 5 son, esta es una medida de los Estados Unidos, ¿no? Pies. Bien. Entonces, igual con relación al color de los ojos, también tiene una distribución normal, ¿no? Y en lo que es herencia poligénica, se tiene este concepto de QTL, ¿no? Que son los loci, o los loci hemos dicho de que son varias localizaciones, varios lugares en el genoma. Loci es el plural de loco, repito, de un rasgo, es decir, una característica, y lo que trata de hacer es calcular o medir, digamos, desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? Y lo que hace este QTL, o lo que mide este QTL, es cómo una parte de un cromosoma, una parte del genoma, contribuye a ese rasgo poligénico, ¿no? Entonces, con esto se puede calcular, se puede ir determinando si ese rasgo, por ejemplo, de inteligencia, dónde está más ubicado, ¿no? Cromosoma X, cromosoma 1, 3, 7, etc. Ahora, existe este concepto de lo que se denomina herencia poligénica multifactorial y el modelo de la carga y del umbral, ¿no? Entonces tenemos que vamos a tener la extensión de la teoría de la herencia de los rasgos cuantitativos o continuos hacia las enfermedades multifactoriales discontinuas, ¿no? Es decir, hemos dicho que tenemos los rasgos por un lado y las enfermedades, ¿sí? Entonces el concepto este de umbral se ha llevado desde los rasgos poligénicos hacia las enfermedades monogénicas. Entonces vamos a ver que es un concepto que fue determinado por este autor Falconer, y lo que indica es que si es que hay más personas afectadas en esa población, o sea, si yo en mi familia tengo más personas hipertensas, va a haber una mayor severidad de la enfermedad. Si es que la relación con esa persona afectada es mucho más cercana, por ejemplo, es mi mamá o es mi hermano, la enfermedad, la probabilidad de que yo tenga la enfermedad va a ser mayor, ¿no? Si es que existe una mayor cantidad de personas, lógicamente, si no solamente está afectado mi padre por hipertensión arterial, sino mi madre, el riesgo aumenta, ¿no? Y si es que esa característica o ese síndrome o esa enfermedad se ve más afectada en uno de los sexos, por ejemplo, en el varón, si la mujer tuviese la enfermedad, el riesgo de que los hijos de esa mujer tenga la enfermedad va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces vamos a ver, y por último, cuando se habla sobre los familiares de primer grado, de manera general uno puede calcular el riesgo de recurrencia de esa enfermedad, ¿no? Y esto se calcula sacando la raíz cuadrada de la incidencia en esa población. Entonces, acá tenemos este modelo de umbral. Tenemos acá entonces la población general, acá tenemos la incidencia de la población, es decir, vamos a suponer glucosa, ¿sí? Esa es la medición de la glucosa que vamos a hacer en la población. Entonces se supone que existe un punto de corte que va a decir, a partir de este punto de corte vamos a denominar a este grupo poblacional diabetes mellitus, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué significa este umbral? El mismo punto de corte vamos a tener, el mismo punto de corte vamos a tener, por ejemplo, a una familia determinada, donde ya vemos casos con diabetes mellitus. El punto de corte va a ser el mismo, porque claro, no se va a definir a esa familia, o no se va a hacer diagnóstico de diabetes
utilizando, por ejemplo, 150 puntos de corte para decir si tiene diabetes o no. Entonces se utiliza el mismo punto de corte, pero lo que se observa es que vamos a tener que la curva de la glucosa va a estar tirada hacia la derecha. Sí, va a estar tirada hacia la derecha. Y por lo tanto va a haber una mayor proporción de personas afectadas que si comparamos con la población general. Es decir, podemos ver que la incidencia, supongamos de que de la diabetes es de 8% en la población general, pero en ese grupo poblacional puede llegar a ser 16% o 20% dependiendo, ¿no? Entonces, si yo veo que esta curva de umbral va corriendo más hacia la derecha, ¿qué significaría? Que existe mayor proporción de personas afectadas y por lo tanto es probable de que exista una mayor proporción de genes que van a estar relacionados a esa característica o esa enfermedad. ¿Ok? Entonces, el riesgo de recurrencia aumenta si existe más de un miembro de la familia afectado. Ejemplo, tenemos la espina bífida. Si una madre tiene un hijo con una espina bífida, que es un defecto en la columna vertebral, que no se cierra adecuadamente el tubo neural, el riesgo en su siguiente hijo es del 4%. Pero si tuviera 2 hijos, el riesgo se eleva, o sea, se duplica incluso hasta más, ¿no? 10%. Por eso por lo que decimos hace un momento, ¿no? Mientras más personas afectadas existan, el riesgo va a ser mayor. Ahora, si la expresión de la enfermedad en el probando es más grave, el riesgo de recurrencia es superior. No tenemos entonces, ejemplo de fisura labiopalatina. El riesgo de familiares de primer grado afectados, o sea, los hermanos, es 6% si el probando tiene fisura labiopalatina bilateral, y si es que solamente es unilateral, solamente sería del 4%. Sí, o sea, mientras más severa, porque acá bilateral significa que el labio, la fisura es en los dos lados, ¿no? Y si es que solamente es en un lado, sería 4%, y si los lados, perdón, serían del 6%. ¿Sí? Estos son 2 ejemplos. Esta parte de digamos, estos porcentajes no es necesario que lo aprendan, no vamos a preguntar sobre eso, ¿no? Sino el concepto. Okay. Estamos desarrollando, por si acaso, estos 5 puntos. El riesgo de recurrencia suele disminuir con rapidez en los parientes más lejanos. Lógicamente acá, o sea, mientras más lejano es la persona afectada, el riesgo de recurrencia es menor, ¿no? Acá vemos el riesgo para familiares, en espina bífida, nuevamente, el riesgo para familiares de primer grado es de 4%. Si es de segundo grado, mire, disminuye a 1%, y si es de tercer grado, 0,5%. ¿Sí? Si el trastorno es trastorno, no es trastorno, es más frecuente en un determinado sexo, el riesgo de recurrencia es mayor si el probando es de sexo opuesto, ¿no? Entonces, ejemplo, tenemos una enfermedad, una anomalía congénita que se llama estenosis pilórica, el píloro está cerrado, el paciente empieza a tener vómitos, etc. Pero bueno, entonces, la frecuencia de aparición es más frecuente en varones que en mujeres. 5 a 1 significa, o sea, de toda la población que tiene estenosis pilórica, hay 5 varones y 1 mujer. Esa es la proporción, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el riesgo de descendencia? Por ejemplo, si es un varón. Si es un varón, o sea, que ese varón que ha tenido estenosis pilórica tenga hijos con esa característica, es 5,5 para hijos y 2,4 para hijas. Pero aumenta, todo esto para la práctica. Vamos a aplicar todo esto para la práctica. Yo no voy a decir nada ya, ustedes van a entrar a la práctica y van a empezar a desarrollar. Yo me voy a quedar Jason. ¿Okay? Probando femeninos. Si es una mujer, miren, el riesgo aumenta al 19,4%, y si es un varón, perdón, si es un hijo, 19,4% y 7,3%. Si comparamos, miren, solamente acá, se eleva 4 veces y acá 3 veces más o menos. ¿Sí? Ahora, esto lógicamente es si es que la proporción de esa enfermedad es superior en un sexo que en otro, ¿no? ¿Ya? Entonces, otra vez. A veces cuando ustedes van a leer, van a estar en medicina interna, van a estar en pediatría, en ginecología,
uno va leyendo y dice la incidencia, la prevalencia, bueno, incidencia es una cosa, pero es otra cosa, ¿no? La prevalencia de esta enfermedad es de 5 por cada 3, y dices, voy a aprender eso, ¿no? ¿Qué importa? No me importa, ¿no? Yo no voy a ser epidemiólogo, ¿sí? Sí importa, ¿sí? Sí importa porque nosotros podríamos tener una mirada global de lo que podría ocurrir en la familia, ¿no? Sobre todo si uno va a hacer la parte clínica. Un ejemplo entonces, fisura leve palatina y paladar hendido. Hay una variabilidad de expresión de los síntomas, porque, o sea, ¿a qué me refiero? ¿No? O sea, es la misma anomalía, pero, por ejemplo, es una fisura labial palatina incompleta, ¿no? Una fisura labial, perdón, incompleta. Esta es una fisura unilateral y puede ser bilateral, ¿no? Eso es lo que está comentando en esta parte. Entonces, la fisura labial palatina ocurre más en varones que en mujeres, y cuando hablamos de fisura del paladar, el 50% es poligénico y la mayoría es en mujeres, ¿no? La fisura del paladar, solamente el paladar, ¿ya? No solamente el paladar. Y de hecho, estos son algunos genes. Tampoco les vamos a preguntar esto por si acaso, sino lo que queremos es que tengan el concepto de, ¿no? Siempre que cuando a veces yo tengo pacientes que vienen a la consulta y me dicen, bueno, mi niño tiene una fisura labial o labio palatino, tiene una anomalía congénita en el ojo, y nosotros mismos mal informamos a los pacientes, ¿no? Y les decimos, sí, eso puede ser por una infección, seguro que tienen gatos en la casa, ¿no? O perros en la casa, y el torch, y que no sé qué. No, existe un componente genético. Estamos en el siglo XXI, hacemos secuenciación de genomas, etcétera. Tenemos que informar bien, ¿no? O sea, el concepto es que existe una composición genética o una predisposición genética para que una persona desarrolle o no desarrolle, ¿no? O no desarrolle. Como hemos dicho en la primera diapositiva, donde mostrábamos la relación entre los genes, el medio ambiente, es salud y enfermedad. O sea, hay personas que somos más susceptibles, por ejemplo, a tener una infección respiratoria que otras, ¿no? Ustedes seguramente han visto en casa. Uno está enfermo, se enferma al año, no sé, 10 veces, ¿no? Y la otra, o por ejemplo, hay personas que son cuidadosas con el cuidado de sus dientes, ¿no? Se limpian, se lavan 3 veces al día y caries dental, ¿no? Hay otras que ni miran ni conocen el cepillo dental y no tienen caries. Y eso es una predisposición, ¿sí? Como hemos dicho hace un momento, caries. Claro, lógicamente hay el efecto ambiental, dieta, fármacos y algunos tóxicos. Ahora, ¿cómo todo eso se ha podido determinar? ¿No? A través de conceptos matemáticos, a través de teorías, ¿no? Claro, al inicio fueron teorías y ahora, mejor dicho, actualmente ya se conoce dónde están estos genes, cada vez se descubre más dónde estaría esta predisposición a que una persona tenga alguna característica, el rasgo, por ejemplo, de la presión arterial, etc., ¿no? Y esto fue gracias a este concepto, a esta idea o a este concepto de heredabilidad, ¿no? Entonces, la heredabilidad tiene, vamos a ver que, vamos a mostrar, digamos, 2 o 3 conceptos. En forma general, lo que determina la heredabilidad es cuánto el componente biológico interviene en ese rasgo o en esa enfermedad. Ese es en pocas palabras. Cuánto el componente biológico interviene en ese rasgo o en esa enfermedad, ¿ya? Y para eso existen diferentes fórmulas matemáticas. Se ha calculado la heredabilidad, de, por ejemplo, la inteligencia, de la talla, de enfermedades como esquizofrenia, de la hipertensión arterial, etc., ¿no? Y entonces, acá tenemos este concepto, ¿no? El rasgo poligénico multifactorial. Hay una composición genética, un componente genético que desde un punto de vista matemático hay una varianza genética y una varianza ambiental, ¿no? Y en la varianza genética entonces tenemos diferentes genes, ¿no? Que pueden ser desde un punto de vista recesivo, muchos, algunos dominantes, y la combinación, la epistasis es la combinación de los genes, ¿no? Por eso justamente una de las imágenes que mostramos era esa combinación, cómo se van relacionando los genes, ¿sí? Y eso, digamos, probablemente es lo más complicado de estudiar actualmente, ¿no? Por la cantidad de información que existe sobre esto. Entonces tenemos, por ejemplo, la heredabilidad de la diabetes mellitus.
La heredabilidad se mide de 0 a 1 o también en porcentajes, ¿sí? Mientras más se acerca al 1 o más se acerca al 100, significa que existe un componente genético alto, ¿ya? Pues acá tenemos que de diabetes mellitus tipo 1 hay 88%, la esquizofrenia 81%, el trastorno de espectro autista 71%, diabetes mellitus 2 64%, enfermedad de Alzheimer 48%, Parkinson 34%, y por ejemplo en la inteligencia, ¿no? 80% en el adulto y 20% en la infancia. Y acá es importante, ¿no? Porque esta variabilidad, por eso que digamos ustedes han visto en las propagandas, ¿no? Que se tiene que estimular al bebé, que las fórmulas especiales, que el niño se estimule, ¿no? Hay una influencia ambiental importante en el desarrollo intelectual, ¿sí? O sea, hay que estimular a las personas. Pero en la etapa adulta, principalmente nuestra inteligencia ha sido determinada por nuestros padres. ¿Ok? 80%. Y la inteligencia es un concepto amplio en realidad, ¿no? Donde, por ejemplo, existe una subárea que se llama el control cognitivo. Y lo que han hecho algunos investigadores han medido cuánto es la heredabilidad del control cognitivo y eso puede llegar hasta un 95%. ¿Sí? Entonces, recordar, heredabilidad significa cuánto está interviniendo el componente biológico en esa característica o en ese rasgo, ¿no? La talla, ¿sí? Entonces hemos visto, por ejemplo, dentro de nuestras familias, ¿no? Que pueden ser medios cercanos o de segundo o tercer grado, y si es que son altos, la familia van a ser altos, si son medianos van a tener esa misma talla mediana, etc., ¿no? El mismo índice de masa corporal varía entre el 24 y 81%. Entonces, ¿cómo se calcula desde un punto de vista de investigación para determinar cuáles son esos rasgos poligénicos? Hay un riesgo empírico, es decir, se calcula la incidencia. O sea, si uno quiere saber cuánto riesgo existe de recurrencia en una familia, cuando yo sé que ese rasgo o esa enfermedad es poligénico, calculo entonces la incidencia, ¿no? Y tendríamos entonces que el defecto del tubo neural, la incidencia es de 1 en 1000 por recién nacidos vivos, ¿no? Y se calcularía sacando la raíz cuadrada de 1 en 1000 recién nacidos vivos para decir cuánto riesgo existiría de recurrencia. También lo que se ha hecho es asociando mediante algunas, sobre todo HLA, ¿no? O este concepto de análisis de ligamentos, sobre todo este análisis de ligamentos se usó para identificar dónde estaban los genes relacionados a enfermedades monogénicas, ¿no? Entonces, las enfermedades monogénicas han sido descritas hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, desde la misma hemofilia, ¿no? La condroplasia, son enfermedades antiquísimas, ¿ok? O que siempre han estado en la humanidad. Se sabía, digamos, el concepto desde que aparecieron estas ideas de genética, etcétera. Decían, bueno, esto hay algo genético, ¿no? Pero ¿dónde? Los cromosomas, hemos dicho, cuando fueron descritos en el número en el año 56, ¿no? En 1956. La doble cadena de ADN recién fue, digamos, descrita en el 53, ¿sí? O sea, no es hace mucho tiempo, relativamente. Entonces, ¿cómo empezaron a buscar dónde estaban estos genes relacionados a esas enfermedades? Justamente hicieron estos análisis de ligamiento, ¿no? Porque antes no existía pues la secuenciación de genoma, exoma, ¿no? Esa tecnología recién apareció este siglo, ¿sí? Y se ha masificado recién este siglo. Entonces lo que hacían era pescar, tratar de buscar dónde estaban estos genes, y justamente se usó para enfermedades monogénicas. Se usaron, por ejemplo, análisis de parejas de hermanos para ver el grado de agrupación familiar, o buscando múltiples locus en parejas de hermanos, ¿no? Entonces acá hay una secuencia de lo que utilizaban previamente los investigadores. Tampoco les vamos a entrar al detalle sobre esto, ¿no? O sea, primero, por ejemplo, calculaban la heredabilidad, lógicamente, ¿no? Si yo quiero saber dónde está esta enfermedad o este rasgo, dónde están los genes relacionados a este rasgo, primero tenía que calcular si había una heredabilidad alta o baja, ¿no? Si era baja, no tendría sentido hacer la búsqueda en qué parte del genoma estaría localizado ese rasgo, ¿no?
Y bueno, acá están los análisis de ligamiento, prototipo, y ahora, claro, lógicamente el microarray, la proteómica, las diferentes técnicas ayudan a determinar justamente estos SNPs, ¿no? Estos SNPs también se conocen como polimorfismos de un solo nucleótido. Estas son variantes que son frecuentes. Por cierto, pues igual pueden entrar las dos personas que llegaron 8:30, normal, pero no les voy a llamar lista, no se vayan a molestar. Si ella ahí, por ahí, ¿dónde está? Ok, entonces, regresando. Estas son variantes que se encuentran en la... ¿Qué es un polimorfismo? Es un, como dice su nombre, de un solo nucleótido. Un solo nucleótido. Es un cambio de un nucleótido por otro. Y este cambio se ve en más del 1% de la población. ¿Listo? Y estos SNPs están presentes uno por cada 1000 nucleótidos, o sea, relativamente son frecuentes. Y más o menos una persona tiene entre 4 a 5 millones de SNPs, ¿sí? O sea, son polimorfismos o son frecuentes, ¿no? Y estos SNPs están ubicados principalmente en zonas intrónicas, en los intrones o entre genes, ¿ya? En los intrones y los genes. Entonces, estos SNPs o polimorfismos se han identificado justamente para ver cómo van a estar relacionados a un fenotipo o a un rasgo determinado, ¿ok? Y eso antes lo hacían de manera individual, o sea, encontraban un SNP, solo un solo nucleótido, y hacían el cálculo cuánto es la frecuencia de la población y luego en el grupo que estamos queriendo estudiar, ¿no? Pero actualmente se utiliza a través de tecnologías de barrido, ¿no? De genoma completo, se llaman estudios de asociación de genoma completo o conocidos como GWAS. Ya ustedes van a leer probablemente en los artículos cuando vean, por ejemplo, hipertensión arterial y la enfermedad, cuánto es el componente genético, diabetes, etcétera, esquizofrenia, etcétera. Van a ver estudios, van a decir los estudios de GWAS. ¿Qué hace estos estudios GWAS? Va a evaluar cientos a miles o millones de SNPs en una población determinada, ¿no? Para buscar cómo estarían asociados a esa característica y por lo tanto poder utilizar esta información para ser aplicada en la medicina, ¿no? Entonces acá tenemos los estudios de GWAS, ¿no? Los SNPs que van a intervenir en una determinada característica, un rasgo o una enfermedad, y en el lado izquierdo tendríamos justamente estas variantes raras, o sea, los que provocan achondroplasia, neurofibromatosis tipo 1, lo que vamos a ver en la siguiente clase, enfermedades relacionadas a cáncer hereditario, ¿no? Que serían en este extremo. O sea, en este extremo, en la izquierda, en frecuencia son muy raros, pero están asociados a una enfermedad monogénica. Y en el otro extremo son variantes o cambios que tenemos todos y que a veces la combinación de estos van a hacer que una característica, esa combinación aparezca una característica, un rasgo o una enfermedad. ¿Ok? Y eso se determina actualmente a través de esta tecnología de GWAS. Entonces tenemos un fenotipo de interés, lo que se hace, se va a ir a buscar estos alelos y a veces se puede buscar alelos raros y la idea es integrar todo este tipo de información, ¿no? A través de la proteómica, la genómica, ¿no? Subtipificar la parte molecular, la transcriptómica, utilizar modelos animales, ver las vías de metabolismo de estas, cómo intervienen en el metabolismo celular y incluso la interacción entre estos alelos o entre estos genes, ¿no? Entonces acá tenemos, no solamente lo que estamos hablando ahorita es esto de acá, no nuevamente, les decía la clase pasada, no solamente estamos hablando solamente del DNA, pero imagínense, todavía nos falta aprender sobre el ARN, cómo funcionan las proteínas, la epigenética, la parte de metabolitos y esto cómo interviene en un fenotipo, ¿no? Desde una enfermedad hasta un rasgo determinado. Y para eso hay diferentes estudios que son estos QTL que les decía hace un momento, estos estudios para ubicar desde el punto de vista matemático cómo interviene una región del ADN. ¿Ok? Entonces, en conclusión tendríamos esto, ¿no? Las enfermedades monogénicas que hemos estado viendo en la clase pasada, estas son poco frecuentes,
tienen una relación directa gen y enfermedad, alta penetrancia de los alelos responsables, sigue un patrón mendeliano, ejemplos, fibrosis quística, hemofilia, anemia falciforme, y las herencias complejas son frecuentes, ¿sí? Asma, dermatitis atópica, ¿sí? Acné. Ya en vuestros árboles genealógicos a veces he visto árboles vacíos, ¿no? O sea, no tienen ni acné, no tienen ni nada. No hay pues eso. No hay. Acné por lo menos, claro. Dermatitis, no sé. Ansiedad, depresión. ¿Sí? También pues. O eso no es fuera de lo usual. ¿No? ¿Ok? No sigue un patrón mendeliano. Y ejemplos: infarto agudo de miocardio, osteoporosis, artrosis, etc. Esta es la segunda parte.